dar seguimiento al ciclo de los webinars que los capítulos Metropolitano de Ingenieros Metalúrgicos y el capítulo estudiantil AIST-ITM han organizado en conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Sin más, me permito presentarles a nuestra ponente del día de hoy. Ella es Gisela Gutiérrez Barajas, con el tema La mujer y su rol en la industria. Gisela es maestra en Ciencias en Metalurgia e Ingeniería Mecánica. Actualmente analista de operaciones en tratamientos térmicos en Tenaris Tamsa. Recientemente graduada de Global Train Program de Tenaris Tamsa y además cuenta con publicaciones en revistas nacionales e internacionales. Maestra en Ciencias Gisela, es un gusto y el foro es todo suyo. Adelante. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Gracias por la invitación. Pues ya me introdujeron un poco. Yo soy Gisela Gutiérrez Barajas, soy ingeniera mecánica y maestra en ciencias en metalurgia. Y bueno, lo que les voy a platicar el día de hoy es un poco en base a mi experiencia, en base a cómo yo veo la industria y yo sé que historias como las mías hay de muchas mujeres que también ya están, que tienen una ingeniería y que están en la industria, pero el día de hoy les quiero compartir un poco de la mía. Yo desde hace tiempo decidí ingeniería mecánica, pues porque en mi casa tanto mi esposo como mi papá son ingenieros mecánicos y también son maestros en metalurgia. Y bueno, desde que estaba pequeña o desde que yo recuerdo, me acuerdo que me llevaban al tecnológico y yo veía cómo hacían los ensayos de tracción, cómo hacían los ensayos de compresión y desde ese momento me empezó a llamar un poco la atención. Entonces ya cuando llega el momento de la hora de decidir qué era lo que yo quería estudiar, pues ya traía como esa noción de pues de lo que eran los ensayos mecánicos y todas esas cosas y pues decidí pues empezar a estudiar ingeniería mecánica. Ya estando en ingeniería mecánica, finalizando, bueno, en el Inter, pues llevé las materias de propiedades de los materiales mecánicos, propiedades de los materiales no mecánicos y no metálicos. Entonces me di cuenta que realmente lo que a mí me llamaba la atención era un poco más enfocado a los materiales, a los aceros. Y cuando empiezo a hacer mi tesis, al doctor Garnica, pues él me dio un proyecto en el cual yo trabajé un acero X65 y yo quería ver el comportamiento, cuál era su comportamiento cuando nosotros le aplicábamos un tratamiento termoquímico, le aplicamos un tratamiento de nitrurado. Entonces, en esta parte yo ya estaba más encaminada a lo que era la metalurgia y cuando termino, pues se me presenta la oportunidad de estudiar una maestría. Comienzo a estudiar la maestría en ciencias en metalurgia y ya pasando un año, yo, ya saben, al inicio nos da nuestro proyecto de tesis. Mi proyecto era cuál era el comportamiento, las propiedades mecánicas que tenía un acero doble fase a partir de diferentes microestructuras de partida. Entonces ya pasando el tiempo, ya pasó el primer año de la maestría, una persona de recursos humanos llega a TAMSA con el doctor Izquierdo y nos empieza a hablar de lo que era TAMSA. TAMSA es una empresa que se dedica a la fabricación de tubos sin costura. Yo en ese momento realmente no sabía qué era lo que era TAMSA y como nos lo describió, realmente captó mi atención, me llamó la atención. En ese momento nos dieron la oportunidad de aplicar al programa Global Trainee y en este punto es en donde empieza mi etapa hacia la visualización, a mí visualizarme hacia la industria. Entonces, en ese momento me llaman, me dicen que si quiero aplicar para un assessment, para este programa. Yo no sabía que era el Global Trainee, me puse a investigar y realmente este programa es un programa para preparar a los futuros líderes de la compañía. Entonces, obviamente quería ser parte de él. Cuando llego al assessment,
no sabía a quiénes o contra quiénes me iba yo a enfrentar. En ese momento estábamos en un concurso de innovación tecnológica. Viajé de Chihuahua hacia Veracruz. Jamás había viajado en avión sola, entonces viajo en avión hasta Veracruz, llego y me encuentro que había otros jóvenes que querían el mismo lugar, el mismo puesto, que eran hombres. Eran 5 hombres, otra chica, que esta chica era economista, 2 chicos que ya tenían preparación industrial, ya habían estado en sus prácticas laborales ahí en la planta, otro maestro en ciencias y una persona también que estaba egresando de mecánica del Tecnológico de Monterrey. Entonces, inicié el assessment, yo los conozco, pero parte de lo que me llamó bastante la atención fue una de las preguntas que me realizaron uno de los que nos estaban evaluando, que me preguntaron: oye, Gisela, ¿y tú realmente qué piensas de una mujer liderando a un equipo? ¿Crees que es mejor que un hombre? Y en ese momento, pues, no era que tuviera la respuesta preparada, sino que era lo que realmente pensaba. Y le comenté, pues, que realmente yo no considero que una mujer sea superior o inferior a un hombre, sino que ambos, si tienen la capacidad, pueden realizarlo de una muy buena manera, tanto liderar un hombre como una mujer. Entonces, en ese momento no sabía lo que iba a significar esa respuesta para mí. Yo pasaron las evaluaciones y, y me dicen: Gisela, quedaste para el Global Training Program, te vamos a asignar a un área operativa y pues tienes que presentarte en unas semanas. En ese momento, nunca había conocido la industria. 2, nunca había estado fuera de mi casa. 3, y menos sola. Entonces, en ese momento, pues fueron muchos cambios que seguramente muchas personas lo han pasado y es de admirar. En ese momento llego a la planta, veo toda la nave industrial, grúas, máquinas moviéndose, tuberías, tubos que tú piensas, que tú ves y que piensas que los puedes cargar con la mano, pero que realmente pesan más de 1 tonelada. Y en ese momento a mí cambió por completo mi idea, que era una industria. Me encantó y el primer proyecto que a mí me asignaron fue un poco más enfocado a la parte mecánica, que fue en una REX que le llaman así en TAMSA. Es una reparación extraordinaria. En estas reparaciones extraordinarias agregan o modifican elementos del proceso para mejorarlo. En ese momento agregaron una máquina que nosotros le llamamos la PAC. La PAC es la que se encarga de apretar y acoplar el cople en el tubo. Nosotros, como fabricamos los tubos de acero sin costura, pues la manera en la que tú puedes conectar un tubo con el otro, porque van en una sarta a profundidad conectados, la forma en la que lo puedes unir, una de las formas que lo puedes unir es con coples. Entonces, en la línea de terminación, que fue donde me asignaron, pues ese era el proyecto, ¿no? Echar a andar esa máquina, la puesta en marcha, todo lo que conlleva: capacitación del personal, que tú sepas los mecanismos, cómo se mueve la máquina, hablar con los proveedores, y les voy a contar un poquito de esto. Cuando yo llego, uno de los principales retos que me encontré fue que yo llego con personas experimentadas, operadores que llevan más de 30 años operando esa máquina, y llega una niña de 25 años, 24 años, a quererles cambiar ese punto, esa forma de verlo. Y ese fue un gran reto, porque lo primero que tuve que hacer fue aprender de ellos todo lo que pude, porque ellos son los que realmente sabían cómo trabajaba, y después aprender lo que ellos no sabían
para que ellos vieran a través del conocimiento extra que yo podía otorgarles, que confiaran en mí y poder realizar bien ese arranque de la máquina. También otro de los retos que tuve fue que vinieron los proveedores, los proveedores de Estados Unidos. Y pues otro de los retos fue que no solamente pues tratar con ellos, sino que no sé si les ha tocado, pero cuando ustedes bajan al área operativa, tienen que ir con casco, con este uniforme y tienen que ir con conchas. Entonces, hablar con ellos, estar gritando, tratar de entender una máquina nueva, todo eso pues era algo retador, que me gustó bastante el contacto con estas personas, y realmente se aprende bastante. De ahí, otro de los proyectos que me asignaron fue un robot que era el que se encargaba de inspeccionar estas roscas. Entonces, esa parte me gustó mucho porque realmente no era algo que, si la parte mecánica sí era algo que conocía, la parte de robótica y todo eso, pues realmente no mucho. Entonces, ahí aprendí más, que me hizo ver las cosas de una manera diferente. Entonces, en ese punto yo aprendí, porque tenemos que estar trabajando con gente de otras áreas. Había mujeres que estudiaron también eléctrica, electrónica, que estaban trabajando junto con todos, porque para que todo esto se llevara a cabo era un trabajo en equipo de diferentes áreas, tanto de robótica, eléctrica, mecánica, los chicos, los operadores, era un trabajo en conjunto. Entonces, yo les quiero platicar de una chica que me tocó trabajar con ella, que en un instante ella hacía los levantamientos en SolidWorks, posiblemente a mí me tomaría bastante tiempo porque no he desarrollado esa habilidad, que a ella le quedaban fantásticos y eso se lo reconozco bastante. Después, esa fue mi parte en las líneas de terminación. Parte del programa que a mí me gustó fue que nos hacían rotar a otra área. La segunda área que a mí me tocó fue en los tratamientos térmicos. Aquí ya entraba a un área donde yo tenía un poco más de conocimiento por mi maestría. Entonces, en esta área, yo pues empiezo a conocer personas que también tenían conocimientos técnicos muy elevados, muy buenos. En este momento, pues ya me salí de mi zona de que yo trabajaba con hornos pequeños y que metía muestras de este tamaño a hornos enormes y que metía tubos de 1 a 3 toneladas y muchos, ¿no? Entonces, ahí fue como mi cambio porque tienes que empezar a pensar en qué te va a afectar la eficiencia de los hornos, la variación del proceso, que si hagan de cuenta ustedes en tratamientos térmicos tienen 2 hornos, el horno austenizado y el horno de revenido. Entonces ustedes es una línea eh, de tratamientos térmicos y si en su línea al finalizar se detiene el proceso, a ti te detiene todo desde el inicio. Entonces tienes que pensar en cómo te va a afectar todo eso en un tratamiento térmico. Es por eso que a veces tenemos tubos con sobrepermanencia, tubos con gráfica variada. Entonces ahí entra también la parte metalúrgica, donde tú tienes que evaluar esos tubos para conocer pues sus propiedades mecánicas, ¿no? Porque tienen que cumplir al 100% con los clientes. Entonces, pues haces evaluaciones de tensión, cosa que pues ya tenía pues el conocimiento, pero en lugar de hacerle los ensayos de tensión a 5 muestras, 10 muestras que yo tenía, pues se lo haces a órdenes de producción de más de 1000 piezas, se lo haces a órdenes de producción de diferentes diámetros, haces dureza, haces tensión, haces impacto, haces muchas otras cosas que no lo tienes de una manera tan sencilla en un laboratorio. Y en mi rotación, yo tuve la oportunidad de estar ahorita desarrollando un proyecto que es la disminución del consumo de gas
en el horno de austenizado. Esto porque, pues ya ven que ahorita, pues con todo esto de la pandemia, pues todo el mundo queremos economizar y ahorrar de todos lados. Entonces, uno de los puntos en donde nosotros tenemos mayor consumo dentro de los tratamientos térmicos, pues es en el horno de austenizado. Aquí entra un poco la parte metalúrgica porque tenemos que cumplir con nosotros estar austenizando correctamente nuestro material, considerando todas las variaciones del proceso, todas las variaciones que puedas tener, que si el horno tiene alguna dificultad y se escapa o se pierde energía, pues tú tienes que asegurar que estás cumpliendo con austenizar correctamente tu acero. Y entonces vamos a jugar ahora sí con nuestras líneas, con nuestros límites de transformación, y ahí entra más la parte metalúrgica. En esta parte pues estamos trabajando en conjunto todos nosotros los de tratamientos térmicos, con la parte de tecnología, con los chicos de R&D, con la calidad en metalurgia. Entonces es un proyecto bastante bueno, me gusta mucho. Lo que quiero compartirles, en las líneas de tratamientos térmicos, si bien no éramos muchas chicas, de hecho éramos nada más el 2% de todos los que había de caballeros, y acá ahora donde me encuentro en tratamientos térmicos somos nada más el 8%, ya ven, cambió de un 2% hasta un 8%. Entonces, me pongo a pensar y realmente quiero compartirles un poco de lo que yo he aprendido en el transcurso de este tiempo. Una, han sido 2 años muy intensos dentro de la compañía, porque este programa también es bastante demandante. Y he aprendido que yo soy capaz de desempeñar mi rol de liderazgo igual que un hombre. Y ojo que no quiero decir que nosotros tengamos que ser iguales a un hombre. A lo que me quiero referir es que esas pequeñas o grandes diferencias que tiene un hombre en la manera en que trabaja y una mujer en la manera en que trabaja son tan buenas que se puede hacer un match entre ellas para conseguir algo muchísimo mejor. Es algo bastante importante saber trabajar juntos, y y cada quien, una chica, le damos nuestro toque especial a nuestra forma de trabajar. Por ejemplo, no sé, a mí me encantan los aromas, yo le pongo mi toque a mi oficina que huele muy rico. Y por ejemplo, mi compañero le gusta escuchar música y le pone su toque, ¿no? O sea, cada quien le da su enfoque, cada quien hace que esas dos cosas, esas tres cosas de un chico, una chica, se combinen y que hagan un mejor trabajo, no solamente en que las cosas de calidad salgan bien, sino que también el trabajo laboral entre personas también sea diferente, sea a gusto, sea amigable. Y un dato interesante, porque la verdad me puse a investigar, que el rol que tenía una mujer en la industria hoy en día, ¿no? Y hoy en día, 2 de cada 10 mujeres son el sustento económico de la familia. Y en la industria ha aumentado el número de mujeres que ahora estamos trabajando en ella en los últimos 50 años. Y ha aumentado de un 17% hasta un 45%. Realmente es un cambio bastante exponencial, y si se dan cuenta, de todas formas, todavía no hay muchas mujeres en la industria. Y yo soy una fiel creyente de que la industria necesita más mujeres. Y tengo muchísimas amigas desde la carrera cuando yo estaba estudiando, bueno, desde la prepa cuando estaba estudiando, que ellas eligieron otras ingenierías como química, ingeniería electrónica, eléctrica, industrial. Tengo muchas compañeras que seguramente ustedes también ya están laborando en el área industrial y que les ha ido bastante bien, y cada una tiene su forma de liderar, de trabajar en conjunto con los hombres también. Entonces, más que nada, mi punto era compartirles de mi experiencia, de mi forma de ver mi rol en la industria, cómo me ha ido a mí, cómo me he sentido, y cómo las invito a todos ustedes a, si les gusta la parte industrial,
que la experimenten y se enamoren de esta parte, ¿va? Y bueno, quiero agradecerles a todos por haber estado aquí. Muchas gracias por invitarme al capítulo estudiantil y, y pues sería todo por mi parte. Espero que si tienen dudas, voy a quedar a espera de si tienen alguna duda todos. Gracias. Muchas gracias, Gisela. Y sí, muy interesante tu plática. Gracias por compartirla con nosotros. Y vamos a pasar a la sesión de preguntas. Ya tenemos aquí una primer pregunta de Gladys Durán. La pregunta dice, gracias por compartirnos tu experiencia. Mi pregunta es, ¿por qué crees que la presencia de la mujer sea baja actualmente? O por lo menos en tu área en Tenaris. Muy buena pregunta. Mira, realmente yo creo que va enfocada desde muchísimo antes. Yo en ingeniería mecánica solamente éramos dos chicas y ahora que estoy en esta área, pues es un lugar donde se trata mucho de estos temas y, y no considero que sea por algo de que la mujer no sea capaz, sino que desde mucho antes, pues en estas áreas no se ha implementado o no se ha cultivado de que la mujer es tan capaz de estudiar una ingeniería mecánica, ingeniería eléctrica como un hombre. Entonces yo considero si hay más mujeres estudiando estas carreras, pues vamos a encontrar poco a poco más mujeres en estas áreas. No sé si quedó un poco clara. Yo creo que sí, estuvo muy bien la respuesta. Aquí tenemos otra de Rodolfo Canales. La pregunta dice, ¿cuál es tu principal satisfacción al estar laborando en un puesto donde anteriormente eran ocupados por hombres? Gracias por la charla. Como que se cortó poquitito. ¿Me puedes, por favor, repetir la pregunta, por favor? Ah, sí. La pregunta dice, ¿cuál es tu principal satisfacción al estar laborando en un puesto donde anteriormente eran ocupados por hombres? Mira, creo que mi principal satisfacción, a mí me encanta trabajar con las personas, me encanta que ellos puedan escucharme, que pueda yo transmitir mi conocimiento técnico y creo que yo estoy dando pie a muchas generaciones de chicas que pueden estar viendo a una mujer laborar en la industria y que lo pueden hacer ellas también. Entonces creo que el yo poder dejar un legado de chicas que vean que pueden hacerlo, esa es mi mayor satisfacción. Gracias, Gisela. Y aquí otra. Gracias, dice Dana Paniagua. Gracias por tu charla, muy interesante. Mi pregunta es, ¿cuál considerarías que es o fue una ventaja de que seas mujer en el área laboral? Una ventaja, yo creo que como chicas sabemos hablar y cómo llegar a en la forma, el tacto que tenemos como mujeres, creo que eso también nos puede dar como una cierta ventaja en la forma en la que tú le hablas a una persona, por ejemplo, oye, por favor, ¿me puedes apoyar con este tema? Fíjate que es sumamente importante. A diferencia de que quizá un hombre, no quiero decir que lo hagan todos ni que sea así, pero puede ser otra persona que llegue y, oye, por favor, hazme esto, que es urgente. No sé si ven un poco la diferencia de las formas en la que una mujer puede pedir ayuda y la forma en la que puede tratar hacia cualquier otra persona. Creo que va encaminado a la forma en la que creo que nosotros como mujeres podemos tener un poco más de tacto para hacerlo. Gracias. Ahora Vladimir Arias nos dice, buenas tardes, felicidades y gracias por la plática. Mi pregunta es, ¿cómo ves a la mujer en la industria en el futuro, en 10 años, por ejemplo? Hola, Vladimir. Mira, yo últimamente he visto que en carreras que no se ha acostumbrado a ver tantas mujeres, ya hay. Yo espero ver si ahorita en mi área es un 8%, 2%, yo espero ver al menos que aumente de un 8 a un 12 y de un 2 que aumente a un 5.
sí creo que esto puede pasar, ya que actualmente pues han estado también entrando muchas chicas a la parte industrial. Creo que había parecido que alguien levantó la mano. Si quieren encender su micrófono y hacer la pregunta, adelante. Buenas tardes, solamente felicitar a Gis por su trabajo y la admiramos y la queremos mucho. Gracias. Muchas gracias. Otra pregunta en el chat dice, ¿te ha tocado ver una diferencia en la remuneración económica por la diferencia de género? No, en mi caso no. Va 100% relacionado a tu desempeño laboral, en donde yo me estoy desempeñando. Claramente, si tú no tienes un buen desempeño, no vas a tener la misma remuneración a alguien que sí lo está desarrollando de mejor manera, independientemente de sea una chica o sea un chico. Ok, muchas gracias. Y en el chat de WhatsApp nos preguntaron, eh, ¿has sufrido algún tipo de discriminación de género en la industria? Muy buena pregunta. Realmente no, porque no sé si haya sido porque ahorita ya las generaciones, me toca trabajar con mucha gente ya más grande, pero no soy yo la primer mujer que llega. Ya ha habido más personas antes que yo que ya han estado tratando con estas personas, que realmente la manera en la que a mí me recibieron en cada una de las áreas ha sido, no he sufrido nada de discriminación, al contrario, me han apoyado muchísimo, he aprendido mucho de cada uno de ellos y, y bueno, sí, no he sufrido yo en la industria por parte de... Es bueno saber eso. Aquí tenemos otra. Dice Fátima Gutiérrez, en base a tu experiencia, ¿por qué crees que haya tan bajo porcentaje de mujeres en posiciones de liderazgo en las empresas? Porque creo que hay muy bajo porcentaje, pues yo creo que va mucho, esto es a la visión que se tenía antes, que había más hombres que les daban la oportunidad de hacerlo. Afortunadamente a nosotros ya nos está tocando llegar a un cambio generacional en donde ya nos están dando las mismas oportunidades que un hombre, que yo creo que esto que ahorita vemos que no hay tantas mujeres líderes en las empresas va a comenzar a cambiar de una manera bastante drástica. Tengo compañeras que están en muy buenos puestos y que van a tener un crecimiento enorme, incluso dentro de la compañía ya hay puestos de mujeres líderes que van a tomar muy buenos cargos en un futuro. Muchas gracias, Gisela. Creo que ya no hay más preguntas. No sé si alguien quiere hacer otra usando el micrófono. Bueno, pues creo que no. Entonces, Gisela, yo te agradezco tu tiempo en nombre del capítulo estudiantil ICTM. Te agradecemos por estar aquí, por compartirnos tu experiencia. También agradecemos a los asistentes y bueno, pues creo que eso ya sería todo por el día de hoy. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego, buenas noches.